Saludos cordiales para todos, mi nombre es Diego Hurtado del Arte de Trabajar Feliz y en el día de hoy vamos a hablar acerca del miedo. Ese miedo que generalmente nos acompaña a la hora de ir a nuestras organizaciones a cumplir nuestras labores, ese miedo que siempre nos alberga, nos acompaña en la realización de las tareas, en la realización de las actividades, en el qué dirán los demás, en el qué opinarán los jefes de mí, en qué pensarán los demás de mi forma de vestir o de mi forma de actuar en la organización, ese miedo que nos acompaña siempre. Y es precisamente cuando abordamos, cuando empezamos a estudiar elementos como el humanismo, la ética, y qué más importante que poder llevar esto a nuestras organizaciones, al sitio en donde más tiempo pasaremos en nuestras vidas. Y imagínense ustedes poder llegar a sus empresas sin ese miedo que los acompañe de manera permanente. Si bien es claro y comprendemos que el miedo hace parte de nuestras emociones más vitales, más fundamentales, más primitivas de nuestra vida, y es importante de hecho el miedo para poder evitar los peligros, evitar meterse en problemas de alguna manera, también es importante manejar, modular, moldear ese miedo para que nuestras decisiones estén siempre acompañadas más de la razón, más que de lo instintivo o lo meramente emocional o del miedo. Entonces, abordar nuestro trabajo desde la mera técnica nos hace acompañarnos de ese miedo, porque al conocer la técnica, y a esto me refiero al conocer de ingeniería, al conocer de medicina, al conocer de publicidad, esos componentes técnicos no nos dan herramientas para aprender a vivir como humanos o aprender a vivir sin miedo. Entonces, cuando se hace necesario que cuando estemos abordando los elementos de la técnica, también acompañemos elementos del humanismo. Entonces, acercarnos a la literatura clásica de la filosofía, a aprender un poco de Sócrates, aprender un poco de Aristóteles, aprender un poco de las virtudes, aprender un poco del estoicismo, del epicureísmo. Cuando nos acercamos a estas lecturas, empezamos a comprender que es posible vivir de forma humana, pero para ello necesitamos la educación, educarnos nosotros en ese arte de conocer los clásicos para ser mejor, en ese arte de ser mejor, en ese arte de cultivarnos en el humano, en el humanismo, y empezar a lograr ese criterio de lograr llegar a nuestras organizaciones sin miedo, o por lo menos sin ese miedo permanente por el que dirán los demás, por el que dirán mis jefes, por el miedo a no ser aceptado por mis compañeros o por la comunidad. Entonces los invito a todos a que comiencen lecturas que los orienten o que les complementen un poco su vida humana. Recordemos que no somos humanos solamente por el hecho de haber nacido, sino que nos tenemos que esforzar en volvernos humanos, y es convertirnos humanos que requiere esfuerzo, requiere dedicación, y es un trasegar arduo pero satisfactorio, porque nos empieza a dar la idea de lo que es vivir sin miedo. Es siempre valioso y será una herramienta muy importante para el arte de trabajar feliz. Entonces el arte de trabajar feliz no es simplemente la felicidad y ser feliz porque estoy sonriendo o porque me satisface comprar cosas, sino que la felicidad o el arte de trabajar feliz es precisamente el arte de vivir sin miedo para tomar nuestras decisiones en las organizaciones. Yo les aseguro que si las organizaciones tuvieran empleados que se fueran más humanos, por tanto que aprendieran a vivir sin miedo, la calidad de las decisiones de esas organizaciones que son generadas por los trabajadores serían decisiones más importantes, más impactantes, porque estarían sin este carácter del miedo, de la presión del que dirán, si la presión externa, si la presión del miedo de perder su trabajo, porque el arte de trabajar feliz es precisamente eso, vivir, trabajar sin miedo, vivir y trabajar sin miedo, y ese arte es el arte de trabajar feliz. Entonces, espero que este video los anime, los invite a comprarse unos libros o pedir prestado unos libros o ir a su biblioteca más cercana y prestar unos libros para empezar esas lecturas, por ejemplo, a leer a Sócrates, y yo creo que hay elementos muy interesantes. No tenemos que leer tampoco a los antiguos, podemos también empezar leyendo a autores nuevos o modernos, como
Victoria Camps, como Adela Cortina, que son filósofas españolas que nos dan elementos también muy valiosos en ese arte de vivir o trabajar sin miedo. Un abrazo fuerte para todos, espero que les guste este video. Si te ha gustado, por favor dale like al video y espero pues encontrarnos más pronto en más videos. Un abrazo fuerte para todos.